A la grabación. Damos entonces inicio a este espacio donde vamos a hablar un poco sobre un proceso fundamental en términos de la dinámica investigativa y se llama la visibilización. Entonces les voy a compartir en este momento pantalla. Si de pronto hay algún problema con el sonido, ustedes me cuentan con confianza para poder saber cómo lo arreglamos. En este momento se está proyectando en pantalla completa, entonces vamos a hablar sobre esta dinámica de visibilidad en términos de las redes sociales académicas. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Giovanni Alejandro Valencia Arias, soy doctor en ingeniería, mi énfasis es industria de organizaciones, he sido editor de revista, en este momento soy editor en jefe de la revista SEA, una revista que está en Publindex categoría B, y también pues tengo experiencia en estas dinámicas de visibilidad, por eso les voy a hablar un poco de este tema. Lo primero que tenemos que pensar en términos de la visibilidad y si están conectados acá no solamente profesores, sino también estudiantes, es que básicamente la marca personal digital representa qué elementos. Primero representa un conjunto en términos de confianza. En la medida que pueden buscar mi nombre, pueden buscar el nombre de Alejandro Valencia, el nombre de Isabel Cardona, el nombre de cualquier profesor y puedan encontrar en la web información que dé cuenta de lo que esta persona hace, lee, investiga, videos, que hace tutoriales, artículos, podcasts, cualquier elemento, se convierte en un conjunto de elementos que permiten conocer a qué se dedica, que muestran la consistencia que tiene frente a los temas y que también van generando una expectativa con relación a esa persona. En ese sentido, esta marca personal digital de nosotros es dinámica. ¿Por qué? Porque no solamente está lo que yo quiero proyectar, sino la forma en cómo me perciben los demás, las interacciones que se dan entre lo que yo percibo en la web, en lo digital, y la manera como esas interacciones llegan o no a los agentes que yo quiero que lleguen. Y esta marca, lo interesante de ella es que, aunque hablamos de una marca digital, esto existe de manera no solamente online, sino también offline. ¿Por qué? Porque esta marca digital genera también un reconocimiento a partir de lo que yo tengo, publico, investigo y la forma como me ven. Entonces, no solamente lo pensemos desde las redes sociales académicas, sino esa marca personal digital como un elemento de posicionamiento. Ahora, si lo hablamos desde la difusión del conocimiento, se señala que tiene una gran utilidad desde lo profesional. ¿Por qué? Hay un elemento fundamental y es poder establecer un networking efectivo. Esa red que me ayuda a posicionar como un especialista, como un líder, como una persona de contacto, como un referente dentro de un área específica, un tema, un trabajo o cualquier temática me permitirá a mí tener un mayor reconocimiento. Pero eso no solo implica el reconocimiento como tal, sino que yo puedo hacer parte de una red donde es más fácil para mí encontrar socios, colaboradores, pensar en nuevos proyectos con personas de otros países, quizá de otras líneas, pero que se han interesado en mí y que generan esa confianza en mí sin conocerme a partir de mi actividad digital. ¿Cierto? Entonces, en esa perspectiva, este tipo de elementos nos van posicionando como profesores, como estudiantes, como futuros profesionales. Desde allí tenemos que pensar en la difusión de un proceso investigativo, no solamente en el momento en que me publican. ¿Por qué no solamente en el momento en que me publican? Porque hay muchísimas formas de interacción y ustedes ya lo han visto. Interacción se da desde las redes sociales tradicionales como es Twitter, ahora X. Interacción se da desde los elementos en términos de la lectura que hago yo de otros artículos publicados, los comentarios que hago en un foro sobre un tema, los comentarios que hago en algún periódico, alguna revista sobre un tema específico. Entonces, no solamente pienso en la difusión de mi tema cuando yo publico, sino que también puedo pensar en la difusión de un tema desde diversas dinámicas. La entrada en un blog, los comentarios a una noticia que hago, las visualizaciones que hago en los videos, lo que me aparece o no como sugeridos. Todo esto es la forma en que me conocen en la medida en que yo estoy en una temática específica. Y en esa perspectiva, cuando hablamos de esa concepción de la publicación, tenemos que hablar de 5 elementos. Estos 5 elementos están orientados a, primero, nosotros tener claro para qué investigamos. En ese para qué investigamos pueden haber 2000 respuestas. ¿Respuestas orientadas a qué?
respuestas orientadas inicialmente a por reputación, por mejorar mi visibilidad, porque es una obligación en mi trabajo, por pasión, ¿cierto? Y en esa perspectiva también tenemos que tener muy claro para quién publicamos. Entonces, si yo investigo y tengo en la investigación un fin de publicación, también para quién publico. Dependiendo ese público de para quién publico, también es la estrategia que utilizo. Si yo estoy publicando para una comunidad específica de sociólogos en Colombia, porque son quienes les interesa este tema que estoy trabajando, un tema de sociología en Colombia, en comunidades rurales en Colombia, ¿para qué voy a publicar entonces ese artículo en una revista de Francia en francés? Ah, porque la revista es muy prestigiosa. Sí, pero la revista podrá ser muy prestigiosa, te publican el artículo, queda en francés, queda muy bonito en tu hoja de vida que publicaste en francés, pero no tuviste en cuenta para quién estabas publicando, quién era el que realmente necesitaba tu investigación. Listo, entonces esta necesidad es fuerte porque no solamente podemos medirnos por el indicador, sino medirnos por para quién va a ser útil mi investigación. Y dependiendo para quién sea útil, también decido si publico en Colombia, en español, en inglés, en el extranjero o en una revista local o publico en una cartilla, ¿cierto? Esto depende de lo que yo necesite hacer. Y también tengo que rodearme de los elementos que me permitan saber qué es lo que estoy publicando. Y cuando hablo de qué es lo que estoy publicando de acuerdo con ese tema de interés, es conocer qué otras cosas se han hecho afines a lo que yo estoy haciendo. Para esto, pues lo más aconsejable es buscar las bases de datos internacionales para este tema. ¿Cuáles son esas bases? Las más reconocidas a nivel internacional y validadas aquí en Colombia son Scopus y Web of Science. Scopus es la preferida en términos americanos y Web of Science en términos europeos. ¿Por qué? Porque son las que alojan las principales revistas académicas a nivel mundial. Entonces, ¿qué se está publicando? Quiere decir, en mi tema, ¿cuál es la tendencia? Ejemplo, si yo voy a identificar emprendimiento, entonces voy y busco emprendimiento, me doy cuenta que la tendencia o lo que se está publicando en emprendimiento, en la búsqueda en Scopus o en la búsqueda en Web of Science, es emprendimiento sostenible, es emprendimiento de base tecnológica, es factores que influyen en la intención emprendedora. Entonces, ahí estoy entendiendo que se está publicando. Y el cuarto punto también es fundamental, que no se está publicando. Porque algo puede que no se esté publicando. Puede ser o porque ya se ha publicado mucho sobre el tema. Ejemplo, responsabilidad social empresarial, fue un tema que estuvo muy de moda hace unos 15 años, 12 años, y ahora ya no se está publicando casi sobre él porque no está representando ser un tema en vigencia. Alejandro, entonces el tema ya no es importante, no estoy diciendo que no sea importante, pero no tiene el mismo auge que tenía hace unos años. Entonces, quizás si me voy a publicar en un tema como este, la dificultad que tenga es que sea mucho más complejo poder encontrar auge en las revistas. Mientras que si publico sobre un tema como emprendimiento sostenible, que tiene muchísimo más auge en este momento, tendrá quizá más aceptación en las revistas. Entonces, tenemos que tener como investigadores claros para qué investigamos, si nuestra investigación está orientada a la publicación o a solucionar una dinámica o una problemática local. Si es así, entonces, ¿para quién publico? Para un público de Medellín, de Antioquia, de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, y dependiendo para quién publico, decido dónde publico. Tercer elemento para recapitular, ¿qué se está publicando? ¿Qué temas de mi tema? ¿Qué subtemas? ¿Qué es tendencia? ¿Y qué no se está publicando? ¿Qué está pasando ya? Y un quinto elemento interesante acá, que nos lo permiten estas redes sociales académicas, es buscar opciones para publicar en coautoría con investigadores de otros países. ¿Por qué esto se vuelve importante? Porque es un indicador para las mismas revistas. La colaboración internacional es uno de los indicadores con los que miden a las mismas revistas. Entonces, si miden a las revistas con este tipo de indicador, obviamente es importante para nosotros también tener la claridad de que si podemos generar una investigación entre diversos países, tendremos más posibilidades. Alejandro, pero eso puede ser muy difícil. No, pongamos un ejemplo de la vida real. Estamos haciendo en este momento un estudio con Polonia sobre hábitos de consumo. En ese estudio, Polonia tiene su cuestionario construido allá, validado. Nosotros lo tradujimos al español, lo estamos aplicando también acá en Colombia
tenemos que recoger 385 individuos y después vamos a hacer un comparativo, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, cada uno lo está haciendo, no nos conocemos, lo hacemos todo desde lo digital, pero desde lo digital podemos manejar toda la información. Y es un estudio que puede ser mucho más llamativo que un estudio que sea solo de Polonia o solo de Colombia. Entonces, esta es una de las perspectivas que hay que tener en cuenta. Pero lo que queremos hablar más es en torno a la visibilidad. Entonces, ¿qué aspectos condicionan más la visibilidad de mi producción, de lo que yo estoy generando? Primero de ellos es el título del artículo. El título del artículo debe ser lo suficientemente llamativo para que las personas puedan interesarse por él. Cuando hablamos de suficientemente llamativo, quiere decir, el título debe reflejar lo que tengo yo incluido en mi artículo. Si estoy hablando de emprendimiento sostenible, mi título no puede ser emprendimiento sostenible y ya, porque no sé qué está haciendo. Está identificando la intención de crear emprendimiento sostenible, está midiendo los factores de fracaso, está haciendo una revisión de literatura de lo que se ha construido alrededor del tema. ¿Qué está haciendo? Entonces, el título del artículo es fundamental para tener una mayor visibilidad. Ante un título confuso, ¿qué hace la gente? Lee el siguiente artículo, no lee el suyo. Segundo elemento, las palabras clave. ¿Por qué las palabras clave son tan importantes? Porque ellas se articulan con el título y logran dialogar en esa perspectiva. Entonces, si mi título tiene la palabra emprendimiento, en palabras clave yo debería tener creación de empresa. ¿Por qué? Para no repetir las mismas palabras del título y que en el momento de poner esto en un buscador como Google Académico, como EBSCO, cualquiera de los que conocen, tengamos doble posibilidad. Si me buscan por emprendimiento sostenible, que me encuentren, o si me buscan por creación de empresa sostenible, que me encuentren, porque tengo dos diversas palabras, tanto en título como en palabras claves, pero que al mismo tiempo son sinónimos. Tercer elemento fundamental, el resumen, que es lo primero que uno lee después de que lee el título. Lee el resumen para identificar si ese artículo le es útil o no. Si nosotros no ponemos empeño en el resumen, entonces la persona puede decir, ante un mal resumen, muy seguramente habrá un mal artículo. ¿Por qué? Porque el resumen está asociado precisamente a un buen artículo. Es decir, un resumen bien estructurado habla de un artículo bien estructurado. Entonces, en el resumen, vendan su artículo. Normalmente, lo último que uno hace es el resumen y a veces lo hace a la carrera, lo hace sin pensarlo muy bien. Y lo primero que lee un editor en una revista es el resumen. Si el resumen no le convence, quizá rechace el artículo de entrada. Cuarto elemento muy importante, identificador de los autores y normalización del nombre. Ahí me voy a detener en estos dos. ¿Por qué debo pensar en normalizar mi nombre? Entonces, les voy a poner mi ejemplo. Yo soy Joanny Alejandro Valencia Arias, ¿cierto? Puedo ser en publicaciones Joanny Valencia o Joanny Valencia Arias. O puedo ser Alejandro Valencia o Alejandro Valencia Arias. O Joanny Alejandro Valencia Arias. O Joanny Alejandro Valencia, sin el Arias, ¿cierto? Entonces miren todas las posibles combinaciones que están en la parte de arriba. O me abrevian y puedo quedar como JAV Arias o AV Arias. ¿Por qué el Arias es el que prepondera ahí? Porque en los software que hacen esto automáticamente, como Zotero y Mendeley, toman el último apellido como mi apellido y todo lo anterior como mi nombre, porque es el sistema americano, solo hay un apellido. Mientras que en Latinoamérica tenemos dos apellidos, pues y en otros países. Pero a lo que voy es que si yo no normalizo mi nombre, si no elijo un formato, entonces me puede pasar que tenga varios artículos con varios nombres y esté perdiendo la contabilización de mis citas, de mis visualizaciones y no haya claridad sobre la forma en que debo hacer el proceso. Entonces, lo primero, si están todavía a tiempo, elijan un nombre y siempre marquen con ese nombre. ¿Yo cuál elegí? Lo más recomendado es un solo nombre y elija los apellidos con un guión medio. Entonces mi nombre elegido, voy a pasarlo acá solo para que lo vean, es Alejandro Valencia-Arias. ¿Por qué votaste el Giovanni? Voté el Giovanni porque quiero solo un nombre para evitar confusiones. ¿Por qué no solamente Alejandro Valencia? Porque pueden haber muchísimos Alejandros Valencia. Entonces, Alejandro Valencia-Arias no hay tantos. Sí hay, pero no hay tantos.
Entonces, en esa perspectiva, miren que igual debajo de él tengo todas mis opciones de nombre. Giovanni Alejandro Valencia, AV Arias, Alejandro Valencia Arias, Alejandro Valencia Arias sin el guioncito, JAV Arias, Giovanni Valencia Arias y Giovanni Valencia. Todas las opciones que tengo. Entonces, desde esa perspectiva, yo selecciono ese nombre que se llama normalización del nombre para distinguirme de otros autores que tengan nombres iguales. Hay gente que lo hace diferente. Por ejemplo, puede poner Giovanni A. Valencia Arias o Giovanni A. Valencia A, pero siempre se marca así, para que siempre en las publicaciones en el buscador aparezca de la misma forma. Y obviamente, si me empiezo a marcar así, ya de por vida debo marcarme así. Esto me distingue de otros investigadores, facilita el análisis en términos bibliométricos o de recopilación de las citas, garantiza que cuando yo esté recuperando la información de mis artículos sea mucho más completa y fácil la recuperación y hace que sea mucho más visible y aumente el impacto de mi producción. Alejandro, ¿por qué aumentar el impacto? Porque cuando usted tiene de pronto un artículo con Giovanni Valencia, otro con Alejandro Valencia Arias, otro con Giovanni Valencia Arias, hay tres usuarios, tres perfiles y parece que fueran tres personas diferentes. Si todo está conglomerado en un solo usuario, pues se ve más robusta su experiencia. En esa perspectiva, ¿cuáles son los indicadores más comunes? El más común de todos, porque es gratuito y es universal, es el ORCID. Es como una cédula para los investigadores. Es un identificador único que le permite a usted gestionar esa identidad profesional como investigador y lo asocia de manera inequívoca a su trabajo. Entonces tiene una gran ventaja. La mayoría de artículos científicos piden el ORCID. Entonces cuando usted le dan el ORCID, ya su artículo queda asociado permanentemente como a esa cédula, ¿cierto? A ese número de identificador digital permanente que le permite una mayor conexión y una mayor facilidad para recuperar la información. Existen otros números, el Research ID, el Scopus ID, pero el más común es el ORCID. ¿Qué me permite? Normalizar no solamente el nombre, sino también la afiliación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede haber diferentes filiaciones. En el caso de la católica puede ser Fundación Universitaria Católica del Norte. Alguien le dio por marcar Fundación U. Católica del Norte. Alguien puso U. Católica del Norte. Otros pusieron Universidad Católica del Norte, que no es la forma de decir, pero lo pusieron. Otros pusieron F. UCA. Entonces, si no normalizamos tampoco el nombre de la institución, también va a aparecer un montón de diferentes formas de medirlo. Entonces, lo que tenemos que pensar cuando hacemos esta identificación es que esto nos corrige los errores de identificación, tanto en el nombre de autor como en la institución. Permite agrupar en un mismo lugar todas las publicaciones de mías como autor y facilita por eso la recuperación de todas ellas, que yo pueda recopilarlas en un solo momento. Como ya les decía, en el momento que tengo más volumen de información, también tengo más credibilidad, más visibilidad, tengo mayor posibilidad de obtener estadísticas o métricas en términos de esa producción científica y me voy enlazando con otros perfiles de autor. ¿Qué es lo que yo quiero al final? Ser visible, ser reconocido y que me contacten otros investigadores afines para hacer nuevos trabajos, para hacer nueva financiación, para muchos elementos. Ventajas. La mayoría de revistas ya lo requieren. La mayoría de agencias de financiamiento lo requieren. Ventajas. Si usted se llama Alejandro Valencia, ¿cierto? Alejandro Valencia Arias, si le ponemos el guión, pues va eliminando la ambigüedad en varios nombres, porque pueden haber 3 a 5 Alejandros Valencia Arias en el mundo que investiguen, pero los 5 no son colombianos. Entonces ya entre el nombre y la afiliación, pues ya se puede, o si no son colombianos, no trabajan en la misma universidad que yo. Entonces se va eliminando esa ambigüedad cuando relaciono nombre con la afiliación. La afiliación es donde estoy trabajando. Otra ventaja, el ORCID es como una cédula, permanece ese número en toda mi vida conmigo. Y la ventaja es que es gratuito, esperemos que nunca deje de serlo. Y va enlazando cada una de esas actividades de investigación que yo voy haciendo, las va enlazando al proceso en el que yo voy llevando a cabo. Otra ventaja, cuando usted está creando un nombre de usuario en una revista, que le está haciendo un nuevo proceso, le pide hacer el registro a veces con ORCID y usted minimiza el tiempo para no llenar datos repetitivos. También le permite total control de su perfil, si lo quiere dejar visible, si no lo quiere dejar visible. Mi consejo es dejarlo visible, porque lo que queremos es visibilizar la investigación.
Entonces aquí tenemos el ORCID mío para ponerlo como ejemplo, pero igual lo voy a abrir acá. Denme un segundito, ya lo abro compartiendo, dejando de compartir pantalla. Quisiera saber mientras tanto si hay alguna duda. Alejandro, ¿cómo estás? Una preguntita. Claro que sí, Sonia, adelante. Eh, Vení, en esta construcción como de la firma y demás, y lo que tú nos dices debe quedar, bueno, quedaría como para el resto de la vida. Hay datos, por ejemplo, como la afiliación y otros que puedan ir variando. Sí, Tú te refieres es principalmente como al nombre, la identificación, ¿cierto? al nombre exactamente. La Ah, afiliación ok. puede cambiar. Es más, uno Ah, puede ok. tener dos filiaciones. Yo puedo trabajar en un lado, pero yo estoy estudiando mi doctorado en otro. Entonces, tengo dos Pues, filiaciones, ¿sí me hago entender? bueno, no cambia, sino que puede quedar varias afiliaciones, ¿cierto? Pueden cambiar, pueden quedar varias, puede quedar el histórico. Hasta tal año estuvo en tal lado, después estuvo en otro, ¿cierto? Ok, gracias. Listo. Cualquier otra duda me interrumpen con toda confianza. Entonces, este es mi ORCID. Eh, Aquí está mi nombre, los diferentes nombres que tengo y esta es mi cédula como investigador. Este es el numerito, no me lo sé, simplemente lo copio y lo pego y ya está. Aquí me dice muestra el récord, entonces aquí dice tiene 101 trabajos validados y otros elementos pues ahí que me va mostrando. Otros identificadores, universidades donde he trabajado, cuándo lo creé, cuándo fue la última vez que hice una actualización. Lo más importante, pues dónde estudié, aquí pone dónde hice mi doctorado, los trabajos que tengo, aquí están las investigaciones que he hecho con los diferentes links, si le doy clic, entonces me va a abrir investigaciones que están publicadas, aquí me abrió una. Entonces es un repositorio súper interesante, mucho más bonito, intuitivo, porque miren que le puedo dar clic y abrir las investigaciones, cosa que no puedo hacer en CVLAC. Entonces, esta es una forma muchísimo más bonita y estructurada de hacerlo. Aquí tengo mi correo, aquí tengo mi CVLAC igual asociado. Bueno, que el CVLAC siempre se aparece caído, entonces está caído. El Scopus ID y las palabras claves que son lo que más investigo. Es súper fácil de crear. Le doy clic acá, arribita, sign in, register. Puedo hacerlo en español, hacerlo en español. Y dice, listo para crearlo. Puedo crearlo con Google o puedo crearlo registrándome acá. ¿Qué me pide de registro? Mi nombre, mi apellido, la dirección de correo principal. Muy importante, no pongan en la dirección de correo principal la dirección de la universidad. ¿Por qué no? Porque no sabemos si vamos a estar eternamente en la universidad. Entonces, la principal, un correo personal. Y el correo electrónico primario, podemos poner uno, perdón, la principal y el primario es el mismo. Y uno adicional podemos poner el de la universidad. ¿Por qué? Supongamos que nos vamos de la universidad o de cualquier otro lado y ya el correo lo teníamos asociado, entonces perdemos el acceso a la cuenta. Cambio, si ponemos en el principal uno personal mío y en el adicional, el de la universidad, tenemos dos correos para acceder a la cuenta. Me dicen, Alejandro, pero ya lo tengo con el de la universidad, no hay problema, con tal de que usted tenga uno adicional que sí sea suyo, pero dos correos que no sean de universidad para que no tenga problema. Solamente con nombre, apellido, correo, le da siguiente, él le trata de identificar si ya tiene creado el usuario y si no, son dos clics más y ya está. Es muy sencillo de crear. Listo. Entonces es súper importante, súper valioso y muy sencillo de crear. Este es el ORCID, el identificador. Identificador para investigadores. Ventajas que puedo acceder a las publicaciones solamente con un clic. Otra ventaja que puedo actualizar la información automáticamente. Ojo, esto es una ventaja súper importante. ¿Por qué digo que la información se actualiza automáticamente? Porque resulta que él trabaja configurado con las revistas, entonces él se actualiza en la medida que.
Él se actualiza en la medida que la revista se actualiza. Entonces, si una revista sube un nuevo artículo, por ejemplo, la revista virtual de la Católica del Norte, sube un nuevo artículo, automáticamente se reporta al ORCID y automáticamente queda registrado. Entonces, miren la maravilla que es, no es como el CBLA que yo tengo que hacer el registro manual, sino que él automáticamente se va actualizando. Entonces, no hay que hacer mucho esfuerzo y es importante tenerlo. Quienes estén publicando saben que es obligatorio en este momento. Para los estudiantes es bueno crear un nombre de usuario. Recuerden, ¿qué tenemos como estudiantes? Lo que nos vamos a graduar. Me voy a graduar de psicólogo. ¿Cuántos psicólogos se gradúan? Otros 600. ¿Cuál es mi diferencial? Puede ser investigación. Entonces, si usted tiene una o dos investigaciones, después cuando vaya a presentarse a una empresa y le digan, bueno, ¿y qué experiencia tiene? Ah, yo tengo experiencia en eso y también investigativa, tengo un artículo, puede ser publicado en una revista de divulgación, pero pues un artículo que habla sobre este tema, usted lo puede buscar en Google y ahí está. ¿Qué pasa? Que esto ya es experiencia investigativa. Entonces es un llamado también para los estudiantes que nos acompañan hoy a que miren cuál es su diferencial, ¿cierto? Yo soy ingeniero industrial, ingeniero administrador, ingeniero de sistemas, sí, pero hay otros 100, 200, 300 que se están graduando. ¿Cuál es mi diferencial? Ah, no, mi diferencial es que tengo mucha experiencia ya profesional, mi diferencial es que sé inglés, mi diferencial es, pero investigación puede ser uno de ellos y ya tenemos que hacer un trabajo investigativo para graduarnos, pues qué bien que ese trabajo pueda estar publicado en algún lado. Uno de esos lados puede ser la revista de la Católica, Reflexiones y Saberes, que recibe trabajos de estudiantes y si ustedes creen que hicieron un trabajo investigativo muy bueno, pues lo mandan a la revista virtual de la Católica, que ya no es una revista de divulgación, sino una revista científica. Entonces ahí está la invitación. Ahora miremos otras herramientas. Ya vimos esta herramienta para crear el usuario. Si hay alguna duda, con toda confianza me interrumpen. Por acá no veo manitos levantadas. Listo. Entonces tenemos otras herramientas. En términos de redes, sabemos que una red social básicamente es, en términos digitales, una plataforma que genera comunidad con un fin específico. Unas crean una conexión entre expertos, otras se comparten fotos, otras son para debatir, otras para videos. En el caso nuestro, hablamos de tres tipos de redes sociales. Las primeras, las de uso personal. Facebook, Twitter, que ya es X, Instagram, las de uso académico, que son las que vamos a ver más hoy, ResearchGate y Academia.edu son las más populares, y unas de uso profesional y laboral, LinkedIn y Sing, por ejemplo, para búsqueda de ofertas de empleo, para identificar opciones de capacitación. ¿Qué ventaja tenemos cuando hablamos de las segundas, de las académicas? Primero, pues si usted es un académico o si quiere serlo, o si está en este camino, cuando usted publica en una red social académica, allí es donde están todos los académicos. Entonces tiene más posibilidad de que tenga difusión e impacto la publicación. Otro elemento, el costo es mínimo o inexistente. Cuando decimos mínimo es que hay algunas redes sociales que hay que pagar membresía. De las que le voy a mostrar, no, porque no tiene sentido pues para nosotros. Pero hay algunas que sí cobran membresía, pero las que no, como ResearchGate, gratuita, no tiene ningún costo y se está difundiendo su investigación. Otro elemento, a veces la revista le deja compartir solamente el artículo. En estas redes sociales usted puede compartir otros datos. Puede compartir la presentación en PowerPoint, en PDF, puede compartir los datos, puede compartir el cuestionario, puede compartir todo lo que quiera que le da más credibilidad a su investigación. Otro elemento importante, usted analiza en tiempo real la influencia de la publicación. Esto es fundamental y se los quiero mostrar con una de las redes que quiero que miremos. Entonces, por ejemplo, esta red que se llama ResearchGate, este es mi usuario. Y aquí tengo yo mis artículos publicados. Voy a bajar y me doy cuenta, por ejemplo, que de los artículos más antiguos, ahorita les voy a mostrar pues como con detenimiento esta, pero los artículos más antiguos, segundo, aquí se ve mi listado de artículos, ¿cierto? Y en este listado de artículos me está mostrando el orden en que están. Entonces, estos últimos son los últimos que se publicaron. Este se publicó ahorita en mayo, tiene 25 lecturas.
Este se publicó también en mayo, tiene 27, este tiene 19, este tiene 33 de abril, este tiene 13. Y así sucesivamente me va mostrando las lecturas que tiene cada uno de ellos. Pero no solamente me permite ver las lecturas, me permite ver otros elementos como son las citas. Entonces aquí están las estadísticas de los artículos, ¿cierto? ¿Cuáles son los más citados? En la última semana, ¿qué pasó? Entonces, miren, en la última semana lo leyeron este autor que es de, no sé, esta universidad, ¿dónde será? Universidad de Minho, y este es de la Universidad Nacional José Faustino. José Faustino es de Perú, ¿cierto? ¿Cuáles son los países que más me leyeron? Colombia, Perú, México. Entonces, miren que tengo todo un conteo de cosas muy interesantes. Lo que me citaron, ¿cierto? Los artículos más vistos. Esto es gratuito. Entonces, qué bueno tener ese conteo para yo saber también de lo que estoy escribiendo, qué puede tener más éxito o no, qué le está yendo mejor, qué tiene más visibilidad. Entonces, analizo en tiempo real la influencia de la publicación y facilita justamente esa red de contactos. Ya les decía, si este profesor, por ejemplo, Santiago Ernesto Ramos, me está leyendo, yo entro, miro quién es, miro que es director en la Universidad Nacional José Faustino, es una universidad pública, entonces le voy a dar seguir, ¿cierto? Ya lo sigo para que me aparezcan las nuevas publicaciones que él tenga, que me aparezcan también a mí. Entonces ya aquí puedo ver sus publicaciones, las puedo ver de forma, la mayoría de veces gratuita, si la revista no exige pago, y me puedo enterar de qué está publicando el profesor. ¿A qué voy con todo esto? A que esta se convierte en una dinámica muy interesante de redes de contacto. ¿Por qué? Porque normalmente quien me muestra son personas afines a mi área de interés, a mi conocimiento. Entonces, este profesor pues también investiga temas de emprendimiento, que les dije que era uno de mis temas. Entonces ahí me puedo ir conectando con él y conociendo otro tipo de trabajos que él hace, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces miren las ventajas ahí mientras medíamos también la red. Aspectos a tener en cuenta. Primero, si puede tener una versión en inglés, mejor, para que tenga una posibilidad de ser visible a nivel internacional. No tenga ningún temor a proporcionar los datos de contacto. Bueno, celular no, pero quizá el correo electrónico sí, sus otras redes sociales, si tiene blog, si tiene conferencias en YouTube, proporcione toda esa información porque usted lo que quiere es ser visible, entonces ponga todos sus datos de contacto. Quizás celular no, número de teléfono fijo no, ni dirección no, por seguridad. Mencione también si tiene algunos hobbies, si tiene un trabajo social, si tiene alguna cuestión adicional que quiera resaltar en esos perfiles, porque eso también ayuda a entender y acercarse más a la persona que estoy leyendo detrás de la pantalla. Haga una descripción corta de ese perfil, que dé cuenta de cuál es su especialidad, su experticia, lo que lo apasiona, lo que le gusta hacer. Mantenga una interacción constante. ¿Qué es una interacción constante? Entonces, en esta red, por ejemplo, si ustedes veían aquí atrás, me decía, Alejandro, usted tiene dos mensajes nuevos. Entonces, yo le doy clic acá y un mensaje es que hay una nueva, se agregó un nuevo documento y aquí Agustino Widor Tom me pidió un documento, me solicita que le comparta un documento. Este documento lo tengo privado, le voy a responder, se lo voy a compartir en un mensaje privado. Aquí le va a llegar el PDF y le voy a poner una respuesta automática. Aquí el texto. Espero que sea útil y se lo envío. Eso es mantenerme activo, no tener una red ahí para revisarla cada 2 años, ¿cierto? Miren, aquí me dice, su artículo tuvo 20 lecturas. Por aquí dice que alguien recomendó mi publicación, por aquí, y así sucesivamente voy teniendo como si fuera un Facebook, pero la actividad que voy teniendo es una actividad de mi proceso académico e investigativo. Y otro elemento, que es el último de esta parte, y es relacione la información, toda la que tenga, ponencias, semilleros, producción académica, working paper. Listo. En esa perspectiva, les quiero compartir 5 claves que me parece que son muy efectivas para elaborar ese plan de identidad. Primero, identifique cómo es su presencia en la web. Muy sencillo. ¿Cómo identifico cómo es mi presencia en la web? Pues voy a Google simplemente
y pongo mi nombre completo para ver qué aparece. Puede que haya muchos más, pero pues pongo mi nombre. Aquí aparecen algunas fotos que sí son mías, no tan recientes como pueden ver, donde tengo perfiles, donde he trabajado. Esto, por ejemplo, es viejísimo. Dice estudiante Alejandro Valencia. Vamos a ver si carga. Es una publicación en Facebook. Estudiante Alejandro es Jóvenes por la Vida, Alcaldía de Medellín. Primer puesto, categoría MNC, 2012. Hace un siglo, pero pues ahí todavía está. Eso quiere decir, vuelve y juega, que uno queda con esa huella digital. O sea, esa huella de qué hizo. Si también apareció que usted eh, estuvo implicado en una bochornosa situación, aparecerá porque las redes sociales no perdonan. Aquí en el equipo editorial de Capital Intangible, entonces aparece también mi nombre. Entonces, lo que quiero que ustedes identifiquen es poniendo su nombre, ¿qué aparece? ¿Dónde aparecen? Si hay noticias, si hay artículos, el perfil de Google Scholar, por ejemplo, acá me aparece el perfil de Google Scholar. ¿Qué es lo que le aparece cuando pone su nombre? ¿Cierto? Y en esa perspectiva, también a qué sale relacionado. Obviamente yo no soy el único Alejandro Valencia, entonces aquí hay varios que también tienen mi nombre, pero yo tengo que asegurarme también que donde esté asociado, pues esté asociado de forma adecuada, que no tenga ninguna situación. Puede haber un Alejandro Valencia que sea un prófugo de la justicia, pero no soy yo, pero la gente puede llegar a asociarlo conmigo, porque tenemos el mismo nombre. Entonces, hagan ese primer rastreo de conocer cómo es su presencia en la web, ¿cierto? Para crear esa identidad. Después de conocer, elabore un listado de esas cuentas que tiene. Tiene cuenta en Facebook, tiene cuenta en Instagram, tiene cuenta en Twitter y priorice las cuentas. Listo, tiene cuenta en YouTube. ¿Cuáles voy a enfocarme? Uno quisiera, pero no puede. A los docentes nos pasa mucho eso, como que cambia la tecnología y como si nosotros tuviéramos que estar siempre, siempre al borde de la tecnología. Entonces ya llegó TikTok, entonces no, los profesores tienen que ser dinámicos, tienen que subir videos en TikTok. Cuando llegó Instagram, entonces tenemos que tener más interacción, más gráficos. Cuando llegue otra red, nos toca, y así nos va a tocar siempre. Entonces tampoco podemos tenerlas todas. Priorice qué va a tener y pregúntese para esa priorización, ¿por qué creé esa red social o por qué la voy a crear? ¿Por qué y para qué la creé? ¿Y con qué frecuencia la uso? Porque si la usa cada 6 meses no tiene sentido. No le va a generar una buena imagen, sino una mala imagen, porque le van a escribir por ahí y usted cada 6 meses responde. Tercer elemento, defina con quién interactúa en Internet. De acuerdo con esos perfiles, también sabe quién es su público. Si le escriben más estudiantes, si le escriben más profesores, si le escriben más investigadores. Si usted lo utiliza solamente para sus fotos y tener contacto con gente de la familia, pues bueno, entonces ábrase al menos una red social académica si está en el mundo académico. Una vez elaborado, entonces ya establezca ese plan de identidad digital. Ese plan de identidad digital plantea qué, establezca un objetivo. ¿Qué quiere? Si usted quiere buscar trabajo, ahora sí un perfil en LinkedIn, que es donde están los trabajos. Si quiere buscar patrocinios para proyectos de investigación, ahora sí un perfil en LinkedIn y otro en ResearchGate, donde muestre qué hace usted, qué trabaja y que conozcan de usted. Si quiere buscar colaboradores, sinceramente, ábrase uno en ResearchGate porque ahí puede encontrar colaboradores de su misma temática. Si quiere escribir un artículo con otras personas, si quiere conocer otros investigadores, puede abrirse también ResearchGate y academia.edu, pero establezca ese objetivo. Defina qué recursos tiene. También si usted tiene apenas una hora de tiempo a la semana, solo abra una red social, elija una plataforma, simplemente revísela y la va nutriendo cada semana, cada mes al menos de las cosas nuevas que vaya haciendo. Defina las identidades. Recuerden, no puede ser Giovanni Alejandro en un lado, Giovanni Valencia en otro, Alejo Valencia en otro. No. Ojo, las identidades en redes sociales académicas. Usted en su Facebook puede ser Alejo Valencia. En su Instagram puede ser elvalencia.com. Pero en las redes sociales académicas tenga la misma identidad.
Configure la privacidad. También conozca sus criterios para saber qué tanta información quiere usted dejar a la vista. En las redes sociales académicas, lo más normal es dejar a la vista lo más posible, sin dejar a la vista números de celular, direcciones ni teléfonos fijos, pero sí correos electrónicos, lugar donde trabajo, los artículos que tengo, que he hecho, y entre más pública sea, pues más visibilidad va a poder tener. Quinto elemento, interactúe, comuníquese por ahí, defina qué va a publicar, cada cuánto, en qué idioma, si se va a centrar en publicar cosas en español, si se va a centrar solamente en un tema, si lo suyo es la educación virtual, entonces céntrese solamente en compartir contenidos de educación virtual. No tengo ningún trabajo, no importa, pues ningún trabajo académico, no importa. Ingrese a la red social, créela, busque los autores que están dinamizando los trabajos de educación virtual, sígalos, puede escribirles, puede contactarlos. Eso le permite el sexto elemento, ir generando comunidad virtual, porque cuando usted define esos públicos y define un público que sea paraacadémico, que es un paraacadémico, yo estudié ingeniería, doctorado en ingeniería, pero investigo en emprendimiento, pues otra persona que también investiga en emprendimiento, que tenga ya una experiencia de 2, 3, 4 años. Ese es un paraacadémico. ¿Listo? Entonces, si yo me pongo a seguir personas que hablen sobre eh, ansiedad y estrés, pues no es mi tema de investigación. Entonces, claro, estoy perdiendo un tiempo innecesario y no hay interés en la comunicación, tanto que esas personas que publican me puedan dar a mí, ni lo que yo publico les pueda interesar a ellos. Entonces, establezca una comunidad con su tema. Y ya ahí empieza a buscar contactos, colaboradores, puede ser parte de grupos de investigación, puede generar afinidad en esa misma línea temática o académica. Y si es como estudiante, yo como estudiante tenía mis redes sociales académicas. ¿Y qué hacía? Necesitaba un artículo, no tenía cómo acceder a él porque había que pagar. Buscaba el correo del profesor y le escribía, o buscaba si tenía ResearchGate y le escribía. De 15 que les escribí, como 9 me mandaron el artículo. Si no hubiera tenido que pagar por él porque no tenía acceso a él. Entonces esto genera unas dinámicas de colaboración muy interesantes. Los otros me ignoraron, pero ¿qué importa? Lo seguro que ya tengo cuando cuando no le he escrito a alguien es el no. Si yo no le escribo a alguien para pedirle algo, ya tengo seguro el no. Pues escribámosle y sigo teniendo seguro el no, pero puede que haya un sí. Ahora, piense usted cómo se quiere posicionar, desde qué tipo de investigador. Entonces tenemos una dinámica junior, una dinámica inicial, y es al menos identifíquese. ¿Qué es al menos identificarse? Al menos cree un nombre, tenga un nombre. Si es Isabel Cristina, decida si va a ser siempre Isabel Cristina Cardona Valencia o si va a ser Isabel C. Cardona V o si va a ser Isabel Cardona-Valencia, pero normalice su firma con un solo nombre siempre, lo mínimo. Segundo, cree el ORCID. El ORCID sí lo puede revisar cada 3 meses, que no es lo ideal, pero lo puede hacer porque no es una red social. Entonces, créelo para tener ya su identificador, su cédula como investigador. Y hay unos perfiles que también son automáticos, como el de Google Scholar. Tenga esos perfiles al menos que son automáticos. Cuando se publica algo, aparecen ahí. Si quieres ser un investigador medio en términos de visibilidad, o sea, aumentar la presencia, entonces no se quede con eso. Crea al menos una red social o varias, ResearchGate y academia.edu. Utilice gestores bibliográficos, Zotero, Mendeley. Interactúe con colegas en esas redes, no solamente las cree, sino que interactúe. Cuando interactúa, va creando una comunidad académica digital y virtual y realice seguimiento. ¿Cuántos me han leído? ¿Quién me ha leído? ¿Qué ha leído? ¿Qué es lo más leído que tengo? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente de lo que tengo? Y el avanzado tiene todo lo anterior, pero adicional gasta más tiempo porque hace de su nombre una marca. ¿Qué tiene adicional a todo lo que ya dijimos? Tiene un blog personal, ¿cierto? Donde escribe sobre nuevas tendencias, responde comentarios, listo. Es muy activo en la comunidad científica, participa en eventos virtuales presenciales, siempre está preguntando, está en los foros y siempre está pendiente de nuevas aplicaciones, nuevas formas de interactuar, nuevas redes sociales. Ya usted decide qué quiere ser, pero mínimo seamos junior, tengamos normalizado el nombre, creemos un ORCID y creemos el Google Scholar que no se demora más de 5 minutos.
En esa perspectiva, entonces vamos a hablar siquiera de dos de las redes. ¿Qué es una red académica? Básicamente es una herramienta que ha evolucionado en la web 2.0 para divulgar ese conocimiento científico, que me permite, como ya les decía, tres elementos: generar redes de contacto, compartir recursos. ¿Qué es un recurso? Un artículo, unos datos, una información, y generar interacción, o sea, generar resultados, generar opiniones. Una automática, Google Scholar. Básicamente, Google Académico es un buscador especializado. ¿Por qué especializado? Porque le permite a usted que lo que encuentra al menos está alojado en un sitio académico o ha pasado por un proceso de revisión de pares. Entonces, la información que usted encuentra en Google Académico es una información mucho más confiable. El buscador comprueba quién cita los trabajos y le genera gráficas de esos sitios. Usted puede visualizar tres tipos de citas. Se las voy a mostrar acá. Este es mi perfil de Google Académico. Ahí está mi nombre. Miren que está normalizado para que lo tengan presente. Voy a pasar a el ejemplo acá mejor. Entonces mi nombre lo tengo normalizado. Los temas en los que investigo: comercio electrónico, emprendimiento, adopción de innovaciones. Y yo puedo saber, por ejemplo, en emprendimiento. Entonces digo, los profesores que más publican en emprendimiento son estos. Primero David Urbano, Francisco, José Carlos, Antonio, casi todos españoles, pero ya conozco quiénes son. El primer colombiano es Rodrigo Varela, ¿cierto? Y voy página por página y ahí va viendo uno: María Luisa, ajá, aquí estoy yo. Después están otros, y con esto puedo ir conociendo quiénes publican en el tema, qué tienen, qué hacen. Listo, no me interesa emprendimiento, quiero mirar es otro tema, quiero mirar comercio electrónico. Entonces aquí están los profesores en comercio electrónico y ahí voy generando comunidad. Segundo, me muestra las citas, es decir, los temas que más interesan. Entonces, por ejemplo, el artículo que más interesa de los que yo he hecho es uno sobre factores de adopción del comercio electrónico. Entonces, miren, con 160 citas. El segundo es un modelo de adopción de aprendizaje basado en dispositivos móviles, con 155 citas, que tuvimos la suerte de que se sacó en pandemia. Entonces, se sacó antecitos de pandemia, miren, en 2019, entonces por eso tuvo tanto éxito. El tercer, y así voy mirando qué es lo que le interesa más a los lectores. Lo que esté más abajo, pues es lo que no le interesa tanto a los lectores, o es muy nuevo, entonces no ha tenido tanto éxito, pero usted ya va evaluando. Y aquí hace un seguimiento de las citas por año. Entonces, miren, hay un crecimiento: 2022 919, 2023 1024, y en 2024 van 353. Y así sucesivamente usted lleva el control, pero usted acá no hace nada, no interactúa con nadie, no le puede escribir a nadie, no. Tiene solamente este esquema. Listo. Entonces, Google Académico tiene qué ventajas. Primero, que es fácil de crear y actualizar. Solamente hay que tener una cuenta en Google. Segundo, le genera mucha visibilidad, porque Google es el principal motor de búsqueda en Internet. Tercero, le proporciona estadísticas prácticamente día a día. Si yo entro hoy y entro en 3 días, las estadísticas han cambiado. Pues suben, puede que no suban, pero si sube, me notifica ahí mismo. Otro elemento: puedo comprobar quién cita mis trabajos. Este me parece muy importante. Entonces, miremos, vamos acá. Voy a ir a uno más pequeño, que tenga menos citas. Por ejemplo, este, de 2023, 7 citas. Voy y miro de dónde son las citas. Entonces, miro, esta primera cita es de, no sé, está en inglés, una revista de Suiza, que es Resource. Esta también es de Suiza, sobre geodiversidad. Esta no sé de dónde será, pero este en el Cáucaso. Bueno, todo está en inglés, porque pues, mi artículo está en inglés, ¿cierto? Este es de Brasil. Entonces, claro, yo entro y también miro dónde fue que me citaron. Pero, ¿qué es lo interesante? Que tengo la posibilidad de conocer dónde me citaron, ¿cierto? Dónde fue que hicieron uso de mi documento. Es el 20. Vamos a ver, 20. Claro, hay un montón de 20. Está tan fácil de encontrar, pero porque esta cita es IEEE, es con número, ¿cierto? Pero a lo que voy es que miren la posibilidad que tengo de, ya yo acá voy, indago la citación número 20, por aquí está. Entonces dice: esta temática ha sido de interés por los avances tecnológicos y la innovación, y aquí estoy
está el artículo que publicamos entre los ejemplos de esos avances tecnológicos, ¿cierto? Y así, pues, miren lo interesante, le puedo hacer un seguimiento a quién me cita y lo hice con 2 clics. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque es a quién le fue útil esta información. Y también me permite localizar posibles colaboradores. Es mucho más fácil yo decirle a este profesor o profesora, si es una profesora, Ana, le voy a escribir a la profesora Ana, voy a mirar su correo electrónico acá en el artículo. Su correo es ruban-d, no, el que tiene el correo de contacto es el último, y le escribo, saludos estimado profesor, le hizo artículo sobre esto, usted me citó, mi artículo es este, y quisiera hacer una investigación con usted sobre este tema. Miren que es mucho más fácil que alguien que uno le diga, ay, yo lo cité. Ya hay como una especie de complicidad académica, como que ya nos conocemos sin conocernos. Entonces esto por eso se vuelve tan interesante. Otra de las redes sociales, la que más me gusta, porque esta sí permite interactividad, es ResearchGate. Es una red social, pero también es una herramienta de colaboración y está dirigida a acceso gratuito y a interacción. Es una red un poco más interactiva. Usted no solamente puede consultar los documentos, sino que los puede descargar. No solamente descarga artículos, puede descargar ponencias, puede descargar cualquier tipo de información, puede subir documentos suyos, así no sean artículos. Yo escribí algo y lo puedo subir como un working paper. Los demás saben que no es un artículo, pero es algo que yo escribí y lo quiero subir. Puedo formular preguntas científicas, puedo preguntarle a la gente, ¿conocen modelos de emprendimiento sostenible en Latinoamérica? Y alguien del tema que le aparece la pregunta podrá responder. Puedo anunciar o puedo aplicar ofertas de trabajo. Entonces miren que para mí es la más completa. Este es el perfil, es súper fácil de crear, súper fácil de entender, pero vamos a mirarlo un poquito con más detalle. Entonces, ResearchGate, aquí está, voy a mi perfil, aquí también automáticamente se suben mis artículos, tengo como una especie de card, que es quién soy, cuáles son mis áreas de investigación, ¿cierto? ¿Qué investigo? ¿Qué idiomas hablo? Un correo electrónico, bueno, como un resumen mío, mis artículos y tengo también las personas con las que he escrito. Entonces, otras personas con las que he escrito, la profesora Marta Luz. Entonces, a la profesora le puedo mandar un mensaje, ¿cierto? Saludos, quisiera que me pudieras compartir tal artículo. O le adjunto un artículo mío, ¿cierto? O busco personas que tengan afinidad con mi tema. Entonces, por ejemplo, busco emprendimiento. Cuando busco emprendimiento, entonces me aparecen libros de emprendimiento, me aparecen muchos elementos, entonces fundamentos y perspectivas del emprendimiento. Oscar Castellanos, voy a entrar al perfil de Oscar, veo que trabaja parece que en la Universidad Nacional de Colombia, sí, profesor titular allí, y veo que tiene artículos de emprendimiento, entonces lo voy a escribir y le digo, saludos profesor Oscar, tengo un artículo en emprendimiento que quisiera saber si lo puedo sugerir como revisor. Entonces miren lo interesante que es esta red porque me permite mucha más interacción. Me interesó mucho esta publicación, entonces le voy a dar que la recomiendo, ¿cierto? Porque la recomiendo porque me interesó mucho. O le voy a dar seguir por si tiene algún cambio, o la comparto, o la bajo, o voy a interactuar no con Oscar, sino con otra de las autoras, que es Berta Viviana. No conozco a Berta Viviana, no la sigo, pero la puedo seguir. Entonces, miren que es una red social de verdad muy completa. Puedo hacerle seguimiento a mis artículos. Preguntas, miren lo interesante, yo puedo hacer preguntas. Question you ask, por ejemplo, yo puse bases de datos para dar visibilidad a un journal open access, ¿cierto? Entonces aquí hubo 6 lecturas de la pregunta para darle respuesta y cada uno pues da una respuesta. Por ejemplo, esta, ¿cómo se cita el mismo autor en el mismo año en Mendeley? Él pone el ejemplo y esta respuesta tuvo dos. Esta pregunta tuvo dos respuestas. Alguien le dice, puedes usar las letras A, B, C, y el otro le dice, mira, puedes mirar acá en esta parte cómo hacerlo. Yo también le podría dar respuesta. Y así yo puedo buscar otras preguntas. Voy a buscar, por ejemplo, sobre pedagogía. ¿Qué preguntas se han hecho sobre pedagogía? Ah, mire, pedagogía. Ah, no, estos son artículos. Voy a buscar questions.
¿Alguien está haciendo algún tipo de prueba al interior de los talleres de diseño para edificios? Esta se hizo en octubre de 2023, está muy ambigua, entonces nadie respondió. Esta está en otro idioma, pero yo puedo empezar a mirar o hacer mi propia pregunta, ¿cierto? Aquí, add new, entonces voy a mirar si voy a hacer una pregunta, un documento, qué es lo que quiero hacer. A lo que voy es que es muy interactiva. Entonces, si estuviera en mi criterio, yo abriría ResearchGate. Entonces, ¿cuáles son las dos? Esta. Academia.edu es la que menos recomiendo porque antes no cobraba, ahora tampoco cobra, pero si uno quiere acceder a versiones premium, entonces sí cobra. Es para subir la información, no es tan visible, no es tan interactiva, pero yo, Alejandro, sí tengo mis artículos en todas las redes sociales. ¿Para qué? Para que tengan más posibilidad de visualización. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar. Por ejemplo, yo estoy acá en Google Scholar y me aparece uno de mis artículos. Voy a buscar este. Cuando busco este artículo, me aparece 11 versiones. ¿Qué significa 11 versiones? Que están 11 lados alojados. ¿Dónde está? En Cielo, en Proques, en la referencia.info, en CIDALC, en Scholar Archive, en ResearchGate. Entonces, claro, en la medida que mi archivo está en más lugares, tiene más probabilidad de ser visible, ¿cierto? Por temas de exposición. Entonces, por eso yo la tengo. Entonces, la que menos recomendaría sería academia.edu, pero si ustedes la quieren explorar, la pueden explorar porque les sigue ayudando a mejorar la visibilidad, subir los artículos es gratuito. Esta sí no la sube automáticamente, pero sí le permite hacer un análisis del tráfico de datos, entender el artículo cuántos lectores tiene, si ha tenido impacto, es decir, si ha tenido citas, entre otros elementos, pero no me parece tan buena al comparación de las otras. Bueno, me extendí un poco más, pero sí quería que pudiéramos, obviamente, la idea es que podamos tener acceso a la grabación, por eso se hizo. De la lista de asistentes acá se toman los correos y les podemos enviar esta grabación y les podemos enviar también las diapositivas de soporte. Pero quiero dejar un espacio para las preguntas. Quisiera saber qué preguntas, comentarios, inquietudes surgen en este proceso y agradecerle a los 23 conectados. No sé si de pronto alguien se anime a hacer algún comentario, alguna pregunta. Tenemos todavía unos minuticos. Sí me pasé un poco, pero tenemos unos minuticos. Listo, por aquí hay una pregunta en el chat. Muchas gracias para... eh, Ariana se tuvo que retirar. Listo, Adriana. Wilmar nos dice un tema muy relevante. Muchísimas gracias. Y Belén nos dice, ¿cuál de todas las redes es la más efectiva? Perfecto. Bueno, pues para mí la más efectiva en términos de interactividad, colaboración y visibilidad es ResearchGate. Yo crearía mi perfil en ResearchGate y se los voy a dejar acá para que puedan ingresar y crear su perfil. Tampoco se demoran mucho y es una forma de irse visibilizando. Y la más sencilla es Google Scholar. En 2 clics crean ustedes su perfil, les queda ahí listo. Entonces, la más efectiva por colaboración, por interacción, por posibilidades es ResearchGate. Muchísimas gracias a Belén por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? La asistencia, yo creo que el día de hoy no tenemos asistencia porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos el archivo de esta reunión, cómo se graba, nos llega el listado de las 25 personas que asistieron con los correos con los que se conectaron. Entonces, esa es la asistencia. Y ya se notifica, pues se le pasa al coordinador Carlos Puerta para que pueda enviar la información que sea necesaria, incluida esta grabación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, adelante, Merly. Por ejemplo, en el caso mío que no tengo, digamos, contacto directo como docente o sí, profesor Carlos Augusto,
no por la asistencia, porque no me genera pues ningún beneficio, pero sí por la grabación que me interesa, cómo haría yo, que, o sea, que Súper, yo no me puedo súper. contactar con él de manera directa. Claro que sí, súper importante. No, entonces hagamos algo. Ya Wilmar dejó por acá su correo. Quienes no tengan, sean externos o no tengan el contacto, entonces no me pueden dejar por acá su correo. Yo voy a tomar los que apunten aquí y les mandaremos entonces en el transcurso de esta semana la grabación. Y en el caso tal de que no la reciban, les voy a dejar por acá mi contacto. Listo, les voy a dejar por acá mi contacto para que ustedes me puedan escribir y me digan, Alejandro, pasó algo, no la recibí. Entonces, ahí está también mi contacto. Hay un segundito que tuve un error. Ahora sí. Entonces, muy buena pregunta, muy importante, porque claro, si no tenemos el contacto directo y vinimos como público externo invitado, entonces también tener la posibilidad de acceder. Entonces, ahí está mi correo y tengo en este momento el de Wilmar, el de Ángela y el de Merly. Wilmar, adelante. Tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Vea, dos cositas. Primero, la pregunta que tengo sobre cuando uno... A ver, no, nosotros tenemos una revista en la universidad. ¿Esto aplica a todo lo que de alguna manera trataste? ¿Eso aplica para la universidad? O si no publica alguna cosa en la universidad, es totalmente independiente de estas redes. O además, si uno quiere publicar en la universidad, también debe, digamos, que sea ideal que también abra este tipo de cuentas que trabajamos ahora en la reunión. Y Muy bueno, importante. Sí, yo te voy a decir, hombre, muchas gracias. Yo creo que la universidad ha aprendido mucho, le han enseñado, yo no sé, pero ese tipo de charlas son muy interesantes. Es bueno que le saquen el ratico. A mí, por ejemplo, me queda muy complicado porque yo trabajo de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero ahí por los laditos, por raticos los escucho, prendo el celular y bueno, trato pues como de aprovecharlo, bueno, al menos algunas de las que más me interesan, pero sí es muy importante. Yo no sé con quién haya que hablar, no sé, yo te lo digo a vos y usted ya busca a quién le dice, pero yo creo que este tipo de cosas son muy importantes y ojalá se sigan haciendo. ¿Sí? Era eso. Me interesa lo de la publicación en la universidad. Si uno publica en la universidad, puede dar en otras bases de datos. En fin, me interesa esa parte. Ya, listo. Muchas gracias por todo, como te dije. muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Claro que sí, muy importante. Primero, vamos a ver si entiendo bien. La publicación en la universidad, para quienes deseen empezar a publicar, es una muy buena estrategia. La revista que está más orientada a recibir publicaciones de estudiantes es Reflexiones y Saberes. Entonces, también como lo plantea Doris Ángela, no hay que estar en un semillero para publicar. Se puede enviar la publicación siendo estudiante, es más, siendo externo. Reflexiones y Saberes es una de las revistas de la universidad que tiene una buena visibilidad y está pensada para este primer proceso de estudiantes. Ya si ustedes tienen un trabajo más fuerte, un trabajo de grado de investigación, sí pueden dirigirse a la revista científica, que es la Revista Virtual Católica del Norte, que está indexada a nivel internacional. Pero las dos están abiertas. No hay que estar en un semillero para publicar, no hay que estar en un grupo de investigación. Segundo, me decía el compañero Wilmar de la necesidad de estos espacios, y sí, es verdad, por eso valoro mucho que ustedes saquen el tiempo de estar un martes en la tarde con todas sus ocupaciones, con todo el trajín de un día coloquial, ¿cierto?, en semana. Entonces valoro esa asistencia, valoro esos comentarios y claro está, seguiremos estando al tanto para poderles ofrecer nuevas charlas, nuevos procesos y eso es lo que queremos. En 2 meses tenemos otra, pero constantemente les vamos a seguir enviando información. Ya recopilé los 3 correos de las personas que me los dejaron acá. Los que no, ya saben que es porque son internos o porque nos queda el correo electrónico en la asistencia que nos genera el Meet, entonces les podemos enviar la grabación mucho más fácilmente. Así que bueno, no me resta más que darles las gracias
y espero verlos pronto. Ya saben, ahí les queda mi correo electrónico. Cualquier duda, no duden en contactarme, que con mucho gusto estaré respondiéndoles. Listo. Así que feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Mil gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Giovanni, que estés muy bien. Muchas gracias, Ángela, que estés muy bien.